de estudio que se llama la crítica textual. Y no, estos son términos técnicos que no es muy importante que ustedes salgan de aquí teniendo todo el conocimiento de qué es crítica textual, pero sí me interesa que sepan que la crítica textual es el área de la exégesis que trabaja con los manuscritos más antiguos que se han descubierto de la Biblia y cuáles de esos manuscritos son los que van a tener más valor a la hora de reescribir las traducciones. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo tengo un manuscrito de las cartas de Pablo del siglo X después de Cristo y tengo otro manuscrito de las cartas de Pablo del siglo IV antes de Cristo, ¿cuál manuscrito? Y cuando los comparo ambos, los pongo uno al lado del otro, me doy cuenta que hay ciertas diferencias entre un manuscrito y otro. Cuando yo voy a traducir mi Biblia a mi idioma, ¿de qué manuscrito yo me debería de fiar? ¿Cuál manuscrito es más confiable? ¿Cuál debería ser más parecido al auténtico? Bueno, la lógica me dice que el más antiguo, ¿verdad que sí? El del siglo IV. Pues como esa, hay varias reglas, que no tengo el tiempo para desarrollar, hay varias reglas que la gente que estudia la crítica textual ha establecido para decir, ok, cuando vayamos a tratar de reconstruir el texto original hipotético, y esto es importante que lo entendamos, nadie tiene las cartas de Pablo originales, nadie. Lo que tenemos son copias de 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 copias, y después 300 años más tarde aparece una copia que esa es la que tenemos hoy. Y en ese proceso no había fotocopiadoras, no había imprenta, no había nada de esto, por lo tanto, eso eran gente, que eran amanuenses, escribas, copistas, que se sentaban a escribir y a transcribir, y muchos de ellos se equivocaban, ponían palabras que no eran porque eran humanos, se estaban quedando dormidos a las 2 de la mañana, desvelaban escribiendo y escribían la palabra que no era, cometían errores, volvían a repetir frases que ya habían escrito, o también lo que pasó en el proceso es que algunos de ellos trataron de imponer su teología a sus comunidades e insertaron en el texto cosas que originalmente el texto no decía. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque en los manuscritos más antiguos de repente aparecen que no hay cosas que aparecen en los más tardíos. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien en el proceso añadió cosas que no estaban, o alguien en el proceso quitó cosas que estaban. Por lo tanto, esto es una ciencia bien importante y son muy poca la gente que se dedica en el mundo a hacer esto, pero estudian estos manuscritos más antiguos con los cuales reconstruimos ese texto original hipotético. ¿Okay? Lo que nos incumbe sobre este tema en el día de hoy, este tema a mí me apasiona mucho, no voy a seguir hablando de eso porque si no me quedo todas las 5 horas hablando de eso. Lo que me interesa en el día de hoy es hablar sobre cuáles son los manuscritos más antiguos de los cuales dependemos para poder tener la traducción de las cartas de Pablo en nuestras Biblias hoy. Y me estoy refiriendo específicamente al manuscrito más antiguo que tenemos, que son unos fragmentos. No están completas las cartas de Pablo en este manuscrito que les voy a hablar ahora. Son fragmentos de la carta de Pablo. Hay algunas que están completas, hay otras que están en fragmentos. Romano no está completa. Primera Tesalonicenses está completa, Segunda Tesalonicenses no. O sea, hay ciertas cartas que están completas y hay otras que no. Ese es el testigo más antiguo, es el Papiro 46. Esto solamente se lo digo de una manera informativa, ¿sabes? No es para que ustedes salgan de aquí siendo expertos en papiro, en papirología, solamente para que sepan. El Papiro 46 se llama papiro porque antes no existía el papel, obviamente. Eran unas plantas que se llamaban papiro, y con esas plantas que salen de Egipto se hacían como unas tiras, se pegaban y se formaba algo parecido a un papel. Es el antecesor del papel. ¿Okay? Así que ese papiro que se numera 46 es el que tiene, es el testigo más antiguo de las cartas de Pablo. Los fragmentos. Data aproximadamente, y esto es bien importante que lo tengamos, esto es un aproximado. ¿Okay? La fecha de este papiro es de aproximadamente el 200 después de Cristo. Aproximadamente. Hay dos formas principalmente de poder fechar estos documentos. Una es la prueba de carbono 14, que si era un organismo vivo en algún momento, como lo es el papiro, porque es una planta, se puede medir cómo el carbono que ha perdido ese organismo, y se puede saber de qué fecha originalmente era esa planta. La otra es la paleografía, que lo que hace es estudiar las letras y la escritura, y depende del tipo de escritura y de letra, se sabe más o menos de qué fecha es. Así que más o menos del 200 después de Cristo. Así que estamos hablando de que el testigo más antiguo que tenemos son fragmentos de las cartas de Pablo, y son aproximadamente de 150 años más tarde, después que Pablo escribió. 150 años bastante. ¿Okay?
Y luego el testigo más antiguo que tenemos, que tiene todas las cartas de Pablo completas, sin que falte nada, es el Códice Sinaítico. De hecho, este es el testigo más antiguo del Nuevo Testamento completo, el primero que tenemos. El Códice Sinaítico se descubrió en el siglo XIX. Contiene todo el Nuevo Testamento completo y también la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. La fecha de este códice también es un aproximado, más o menos como para el 350 después de Cristo, más o menos. O sea, ya finales del siglo III, algunos dicen, otros dicen principios del siglo IV, por ahí están más o menos. Entre 300 y 350 es la fecha de este códice sinaítico. ¿Okay? Así que estos son los testigos más antiguos que tenemos de las cartas de Pablo, desde la perspectiva de la crítica textual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen, ya saben, la escriben y ahorita la discutimos. Por favor, me avisan 10 minutos antes de que sea la hora de break para yo irle entonces concluyendo. Y no, 10 minutos no. Vamos a darle por lo menos 15 minutos a la parte de preguntas. Me avisan para entonces yo parar y entonces les pregunto. Ok. Lo próximo que quisiera hablar antes de entrar en las cartas como tal es que a mí me parece que es importante que hablemos un poquito acerca de este personaje histórico que se llama Saulo de Tarso, o el conocido como Pablo. Es importante porque es probablemente el único autor del Nuevo Testamento con el cual podríamos hacer un desarrollo incluso hasta psicológico. Yo una vez hablé con una psicóloga que tenía un curso y le pregunté, ¿es posible conocer la psiquis de un autor a través de sus escritos? Y me dijo ella, si es el caso de Pablo, que tenemos escritos de Pablo durante una época bastante significativa de su vida, es decir, que tenemos cartas de Pablo probablemente de unos 10 o 12 años de proceso de su vida, pues sí pudiéramos llegar a conocer un poco de la psiquis de este autor. Así que es importante, porque es el único autor del Nuevo Testamento que es ese caso, que tenemos tantos escritos acerca de él por un tiempo tan prolongado. Por lo tanto, es importante entonces que podamos conocer un poco acerca de este hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso para poder entonces entender sus escritos. Y a mí me parece que aquí va a ser donde primero vamos a empezar a romper con muchas de las cosas que habíamos aprendido. Lo primero que podemos decir es que la vida e información de Pablo nos llega por su propia mano en sus cartas auténticas, y esto es mucho decir, porque no estamos dependiendo de testigos que hablaron sobre Pablo, sino que Pablo mismo habló de su propia línea y su propio pensamiento. No es el caso de Jesús, que no escribió nada. Todo lo que tenemos acerca de Jesús es autores que escribieron acerca de Jesús por tradiciones orales y escritas. En el caso de Pablo estamos hablando de que hay cartas auténticas de Pablo, y esto prácticamente en la historiografía es innegable. Es decir, no solamente en el ambiente cristiano, sino cualquier historiador o historiadora, ¿verdad?, serio o seria hoy en día, no niega que tenemos cartas auténticas de la mano de Pablo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa es la información primaria que tenemos de Pablo, sus cartas y la información que nos da sus cartas. Y en algunas de ellas, gracias a Dios, nos da información hasta biográfica, ¿ok?, en sus cartas. El segundo recurso, la segunda fuente, sería la información ofrecida por el autor de los Hechos, que es Lucas. Ahora, tratando de ser objetivo, hermano y hermana. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios y palabra inspirada y todo eso no está en juego aquí. El punto es, desde la perspectiva de la historiografía, como historiador e historiadora, ¿cuál testimonio sería el más importante? ¿El testimonio de Pablo de su propia mano o el testimonio de un historiador llamado Lucas? Para ser objetivos y objetivas, el testimonio de Pablo. Si en algún momento, y no sé, vamos a descubrir hoy si eso sucede en algún momento, si en algún momento hay alguna discrepancia entre lo que Pablo dice de su propia mano y lo que cuenta Lucas, personalmente me voy con Pablo, porque esa es la primera mano, es el que está hablando de él. Claro que el testimonio de Lucas es importante, primero, porque Lucas es un historiador que trata de ser objetivo en su forma de hacer historia. ¿Y por qué yo sé eso? Porque en el Evangelio de Lucas, que era parte del libro de los Hechos, originalmente una sola obra, en el capítulo 1, ¿cómo dice Lucas? Que él recopiló la información que tenía en la mano y la organizó. Lucas nunca dice que él se sentó en un monte a orar y Dios le reveló todas estas cosas o se las dictó. Eso es lo que dice Mahoma.
Mahoma y la religión del Islam dice que el arcángel Gabriel le dictó esa palabra. Por lo tanto, eso es dictado por el arcángel Gabriel. Los autores bíblicos nunca lean eso. Eso es lo que mucha gente piensa, pero es porque no se han puesto a leer, ¿verdad? Responsablemente el texto. El texto lo que dice es que él se sentó e investigó y organizó el material que tenía. Por lo tanto, hace lo que hubiera hecho cualquier historiador, ¿verdad? Pero en el caso de Lucas, no solamente es importante porque es un historiador que trata de hacer historia objetivamente y seriamente, sino que Lucas es testigo de muchas de las cosas que escribe. Por eso también es importante. No de todo, pero hay ocasiones que parece ser que el autor de Hechos, que es Lucas, fue testigo ocular de lo que estaba pasando. Dice, nosotros, se incluye en primera persona plural. Por lo tanto, que él sí estuvo en ciertos viajes de Pablo y sí estuvo en ciertos momentos. Por lo tanto, su testimonio es importante y muy creíble. Los testimonios que tiene Lucas, que él no estuvo, dependió de fuentes. Y ahí entonces se convertiría en una fuente de segunda mano, no de primera mano. Cuando él está presente como testigo es primera mano, las cartas de Pablo son primera mano. Cuando Lucas escribe por fuentes son segunda mano, porque ya una vez que dependemos de fuentes, la historia puede estar de alguna manera, ¿verdad? Prejuiciada por el testigo, puede ser que hayan cambiado algo de la historia, etc. No vamos a pasar juicio sobre la historia de Lucas ahora, simplemente quiero decir de dónde sale nuestra fuente, ¿verdad? Y cómo entendemos a Pablo y la vida de Pablo. ¿Qué cosas son importantes definir en términos de Pablo, de este personaje histórico, Saulo de Tarso? ¿Qué cosas son importantes decir acerca de él para entender su pensamiento? Bueno, lo primero es que es un hombre que nace en una familia judía muy religiosa. Y esto, Filipenses, una carta auténtica de Pablo escrita de su mano, dice en capítulo 3, versos 5 a 6, que él es fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Fariseo de la tradición farisaica por su familia. Esto es bien importante, que Pablo sea fariseo. Más importante de lo que mucha gente cree. Ahorita voy a hablar más de eso, pero déjenme adelantarle algo. Si Pablo es fariseo, eso nos ayuda a entender mucho de su pensamiento. Sobre todo cuando realmente estudiamos seriamente lo que eran los fariseos. Porque si tenemos solamente el aspecto que nos enseñaron en las iglesias, que fue muy bueno que nos enseñaron que los fariseos eran feos, horribles, impíos, hijos del diablo, Satanás mismo en persona, los fariseos, pues esa es solamente una cara de la moneda. Pero lo que mucha gente no sabe, cuando nos ponemos a estudiar seriamente y objetivamente el movimiento farisaico, nos damos cuenta que el movimiento farisaico no era homogéneo, era heterogéneo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no había una sola línea de pensamiento dentro del fariseísmo. Habían diversas líneas de pensamiento dentro del fariseísmo. Eso es como decir hoy en día que en los años 90, y perdonen el ejemplo que voy a utilizar, pero es que primero que me viene a la mente, Jeñito Rodríguez López representaba el movimiento evangélico en Puerto Rico. Alguna gente dirá sí, alguna gente dirá para nada. ¿Ves? O como decir, el movimiento Fuente de Agua Viva en Puerto Rico representa el pensamiento evangélico de Puerto Rico. No, sabemos que no, que eso no es así. Que dentro del movimiento evangélico en Puerto Rico hay a las conservadoras, liberales, ultraconservadoras, centro, de todo tipo. Por lo tanto, no es necesariamente un movimiento homogéneo, es heterogéneo. Y lo mismo sucedía en el fariseísmo. ¿Por qué lo sabemos? Y perdone que le dé toda esta lata al fariseísmo, pero es importante para entender a Pablo. ¿Por qué sabemos que el fariseísmo no era un movimiento homogéneo, sino que era heterogéneo? Bueno, porque habían escuelas dentro del fariseísmo. En el tiempo de Pablo y de Jesús, habían dos escuelas principales. Ustedes tienen que haber escuchado la escuela de Hillel. Esto tiene que ver con Pablo que estoy hablando. Lo van a ver. Y la escuela de Shammai. ¿Qué eran Hillel y Shammai? Dos rabinos. ¿Qué son los rabinos? Fariseos. Los rabinos eran fariseos. ¿Ok? Siempre que se habla de un rabino, era un fariseo. Porque lo otro que había en el mundo judío del primer siglo eran los saduceos. Los saduceos no eran rabinos. Los saduceos eran los sacerdotes del templo. Los fariseos no eran sacerdotes del templo. Los fariseos estaban en las sinagogas. ¿Ok? Las sinagogas no eran el templo. Las sinagogas eran lugares, muchas veces lugares bien rústicos, en cada aldea, en cada provincia, en cada diferente lugar de Israel, en Galilea o en Judea, había sinagogas por diferentes lugares, pero el templo era el centro, estaba en la ciudad, y ahí es que se movía el dinero. Y los saduceos eran los aristócratas, los que
controlaban el sacrificio, el dinero del templo, los comercios que vendían los animales que se iban a usar para el sacrificio del templo. Todo eso estaba controlado por los saduceos. Los saduceos pensaban muy diferente a los fariseos. Solamente creían en la Torah, no creían en los profetas, no creían en los escritos, no creían en la resurrección, creían que debían de anexionarse a Roma. Los fariseos, por otro lado, creían que no debían de anexionarse a Roma, creían en la libertad política nacionalista de Israel como un movimiento mesiánico. Los saduceos no creían en ningún mesías, los fariseos sí. Los fariseos creían en la resurrección, creían en todas las escrituras aparte de la Torah. Así que eran dos movimientos bien distintos. Los fariseos estaban en contra de los saduceos, aunque en algunas ocasiones se ponían de acuerdo en ciertas cosas, como en el Sanedrín. En el Sanedrín había muchos saduceos y 2 o 3 fariseos para que por lo menos tuvieran cierta voz. Los fariseos estaban más con el pueblo, en la sinagoga y con el pueblo, ¿ok? Pero dentro de esos movimientos de los fariseos, habían 2 escuelas principales, una es Hillel y otra es Shammai, son 2 rabinos. Hillel se conoce como la ley dura. Shammai se conoce como la ley suave. Shammai se conoce como la ley dura. Entonces esto es importante para entender a Pablo. ¿Qué es ley dura y qué es ley suave? Pues miren, por ejemplo, Shammai decía, son 2 fariseos iguales, pero miren qué distinto pensaban. Shammai decía, el mandamiento es más importante que el ser humano. Y el ser humano fue creado para el mandamiento. Por lo tanto, miren la idea de Shammai. Como el mandamiento es más importante que el ser humano, en otras palabras, para hablarlo en términos del día de hoy, como la Biblia es más importante que el ser humano, si alguien se está muriendo en un día de reposo, ¿lo puedo salvar? No. Porque salvarlo sería ¿qué? Un trabajo, y estaría faltando ¿qué? Al mandamiento. Y como el mandamiento es más importante que el ser humano, si se muere es porque Dios quería que se muriera el día de reposo. Pero yo no puedo fallar al día de reposo. Este es el movimiento más conservador, por eso se conoce como la ley dura. Así hablaba Shammai. Shammai decía, no hay divorcio, no puede haber divorcio, de ninguna manera. No hay forma que se justifique el divorcio, excepto por, y aquí no quiero entrar mucho en esto, ¿verdad? Porque me desvío, pero la razón no es simplemente adulterio. La gente piensa que es solamente adulterio. La palabra que utilizaba el Nuevo Testamento, en este caso griego, es porneia, que significa inmoralidad. Inmoralidad podría ser, por ejemplo, que la muchacha se pintó como virgen y luego en la consumación de matrimonio te diste cuenta que no era virgen. Porque ustedes saben que eso, hoy en día se sabe que una mujer que quizás no tenga himen no necesariamente es que sea virgen. No quiero entrar mucho en ese tema, pero ¿verdad? Esa es la única razón por la cual se podía divorciar. Hillel decía, no. El divorcio puede ser por cualquier razón. Es decir, si llegaste a tu casa y tu mujer te hizo un plato de comida que no te gustó, te puedes divorciar. Si tu mujer es peleonera, que significa que su voz se escucha en casa del vecino, te puedes divorciar. Si hay una nena que es más joven y te gusta más que tu mujer, te puedes divorciar. O sea, por cualquier razón. Es la ley suave. Así que le estoy dando 2 ejemplos de cómo usted diría, Gil es el bueno, pero después diría, contra Gil no es tan bueno. Y cómo les diría, Shammai es el malo, pero después diría, Shammai no es tan malo. Lo importante es que son 2 líneas completamente opuestas dentro del fariseísmo, la ley dura y la ley suave. Ahora, ¿ustedes saben qué decía Hillel? Escuchen bien esto que decía Hillel. Esto fue muchos años antes de Jesús. Hillel decía, el sábado no fue hecho para el ser humano, sino el ser humano no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el ser humano. ¿Quién dijo eso? Jesús en Marcos 7. Y ya lo había dicho Hillel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo que yo voy a decir ahora, que probablemente es una bomba para mucha gente, pero que Jesús era del movimiento farisaico. ¿Okay? Por el hecho de Jesús ser rabí, significa que era el movimiento farisaico. Ahora, ¿por qué en la Biblia hay tanto ataque de Jesús contra los fariseos? Porque Jesús ataca el sector más conservador y duro del fariseísmo. Lo que pasa es que como los evangelios fueron escritos tantos años más tarde, ya en el tiempo que se escribieron los evangelios, los fariseos representaban los enemigos de los cristianos, por lo tanto se generaliza y se dice los fariseos hacían esto y esto y esto. Porque ya aparte porque se escriben los evangelios, los fariseos representaban el movimiento judaísmo que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana naciente. ¿Entendieron eso? Y por eso es que no se hace esta separación, tiene que ver con cuando se escriben los evangelios, no cuando Jesús vivió históricamente. Cuando Jesús vivió históricamente, había una gran diferencia entre dentro del movimiento del fariseísmo. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con Pablo? Bueno, tiene que ver mucho con Pablo, porque Lucas dice, vamos a hablar ahorita más de eso, lo que pasa es que quería trabajar este tema ahora para que después esté claro.
no solamente que Pablo es fariseo, sino, de hecho, que Pablo sigue siendo fariseo. Porque yo sé que Pablo sigue siendo fariseo, porque Pablo iba a enseñar en la sinagoga, ¿se acuerdan? Lucas nos dice que quería evangelizar. Como único podía tener acceso a la sinagoga era siendo fariseo. ¿Y por qué Jesús predicaba en la sinagoga? Nada cualitativo. Entonces, quiere decir que Pablo no solamente era fariseo, sino que después Lucas nos va a decir, ahorita les voy a dar el texto, que era fariseo de la escuela de Gamaliel. Ahora, si usted estudia un poquito de historia, usted va a darse cuenta de una cosa bien interesante, que Gamaliel era el nieto de Hillel. Miren, Jesús y Pablo, los dos estaban parqueaditos con Hillel. Excepto, teológicamente hablando, excepto en el tema del divorcio. En el tema del divorcio, Jesús se separó de Hillel. Jesús dijo, no, el divorcio es por inmoralidad. Solamente voy a decir este comentario como me he tentado a hacerlo. Cuando venga una hermana en la iglesia a decirle, no, no me puedo divorciar porque Jesús dijo que no hay que caso de adulterio, usted le dice, no, 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 la causa es porneia en griego, que significa inmoralidad. Y si tu marido te da, si tu marido te maltrata, esa es inmoralidad. Así que divorciate. Bueno, anyway. Entonces, Pablo nos da ese dato importante, que es de familia judía, muy religiosa, fariseo, hijo de fariseo. Así que ya tenemos un trasfondo significativo del pensamiento de Pablo. Podemos entender un poco el pensamiento de Pablo ya sabiendo que es fariseo y sobre todo sabiendo que es de la línea de Hillel, tanto Pablo como lo fue también Jesús. Pero, por otra parte, Pablo tiene otro aspecto importante, y es que no solamente es de familia judía religiosa farisea, sino que es de la cultura griega, porque su ciudad natal es Tarso. Y miren esto. Déjenme pasar aquí. Ok, miren esto. Esto es un mapa. Ahorita vamos a ver los viajes de Pablo. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver los viajes de Pablo, pero lo que quiero ahora es que vean algo aquí importante, y es, esto es un mapa. Aquí está Jerusalén. Aquí está Antioquía, que es una ciudad importante que vamos a hablar ahorita de Antioquía, porque Pablo sale de Antioquía. Vamos a hablar ahorita de Antioquía. Pero aquí está Tarso. Porque yo quería que ustedes vieran esto, porque ustedes tienen que entender dónde es Tarso. Tarso es una ciudad que está casi en la costa. Es una ciudad donde hay mucho intercambio comercial, porque hay unas rutas, hay unos puertos importantes para entrar en toda esta área. Esto es lo que se conoce como Asia Menor. Okay, así que esto es un puerto importante de entrada desde el Mediterráneo a Asia Menor, lo que convierte a esta ciudad en una ciudad de una gran riqueza cultural, porque al haber mucho intercambio comercial hay mucha riqueza cultural. Aquí llegaba gente de Alejandría, que está acá en Egipto, llegaba gente de todo el sur, llegaba gente del área de Arabia, llegaba gente también incluso del este. Toda esa gente de alguna manera tenían que pasar por Tarso, o por Tarso, por alguna de esas ciudades que eran ciudades metropolitanas, que tenían puertos comerciales importantes. ¿Okay? Por lo tanto, habiendo entendido que Pablo es de Tarso, lo que estamos entendiendo es que Pablo era un judío de la diáspora. Probablemente desde el siglo IV antes de Cristo ya habían grandes comunidades judías en diferentes lugares del imperio griego en aquel momento, medo-persa primero, luego griego y después romano. ¿Okay? Así que los judíos no estaban solamente en su tierra, y esto los puertorriqueños lo podemos entender muy bien. Hay más puertorriqueños en Nueva York que en Puerto Rico, ya mismo hay más en Orlando también, y en Texas ahorita, o sea, así que los puertorriqueños estamos regados por todos lados. Cuando los judíos retornaron del exilio babilónico, muchos judíos no retornaron, se quedaron en Babilonia, porque ya ustedes ven en Daniel que ya estaban teniendo puestos importantes de confianza. Por lo tanto, ya estaban muy bien en Babilonia y dijeron, no regresamos. Regresó un puñado de judíos. Por lo tanto, muchos judíos se quedaron en Babilonia, luego se fue el territorio medo-persa y luego comenzaron a expandirse por todos lugares. Y en el siglo III a.C. ya existía en Alejandría, que era una comunidad en Egipto, que es una de las bibliotecas más importantes que existe en la antigüedad, y una comunidad de un gran intercambio cultural, una gran comunidad importante judía ahí, que ya sabemos. En Roma también. Así que ya había muchos judíos en la diáspora, y estos judíos de la diáspora no pensaban igual que los judíos de Palestina, ¿ok? No pensaban igual. Siéntese a hablar con un puertorriqueño de Nueva York, y usted se da cuenta que no piensa igual que un puertorriqueño de la isla. No piensa igual. Para empezar, son más puertorriqueños que nosotros.
Ellos andan con chancleta de Puerto Rico, cover de esos Puerto Rico en los asientos. Nosotros no decimos que cafre, cover de asientos de Puerto Rico. Ellas tienen una forma de pensar muy distinta, porque en la diáspora tú piensas diferente. ¿Okay? Por lo tanto, es importante saber que Pablo es de Tarso porque es un judío de la diáspora, que aunque tiene toda esta cultura y trasfondo religioso judío, también tiene la parte de la cultura helenística. Y la cultura helenística es importante entenderla porque trasciende la ciudadanía y el imperio. ¿Por qué? Porque fue la cultura de los griegos y también fue la cultura de los romanos. Así que los romanos, su cultura realmente fue absorber la cultura griega. Incluso el idioma que se hablaba en el imperio, aparte del latín, que era el idioma más de Roma, pero el idioma que se hablaba en el imperio era griego. Porque los romanos lo que hicieron cuando conquistaron a Grecia fue absorber lo que hizo Alejandro el Grande y la cultura griega eventualmente, que fue culturizar todos estos pueblos, enseñarles a leer, enseñarles el idioma griego. Por eso Pablo escribió sus cartas en griego. Porque la única forma de que estas cartas podían circular por las diferentes ciudades y que todo el mundo las entendiera, no era en arameo. Los judíos en Palestina hablaban en arameo, más nadie hablaba en arameo, a nadie le interesaba aprender arameo. Tenían que escribir en griego. Pero no solamente es importante por eso, sino es importante porque como tú tienes un trasfondo de educación helenística, tu manera de pensar empieza a cambiar. Cuando ustedes empiezan a estudiar en Academia de Viento de Tormenta, su manera de pensar empieza a cambiar. ¿Sí? Empiezan a confrontarse con cosas, decir, todavía no enseñan esta iglesia, está chévere, pero aquí me están confrontando con otra cosa. Y entonces de repente su forma de pensar empieza a cambiar. Cuando usted podía tener algún tipo de educación que tuviera que ver con el mundo helenístico, su forma de pensar empezaba a cambiar. Usted comenzaba a ser influenciado de cierta manera con la filosofía platónica, la filosofía aristotélica. Y no significa que usted tenía una educación formal griega, porque Pablo no la tuvo. Pero sí tenía esta gran influencia, tenía cierto conocimiento y tenía... Por eso Pablo podía llegar a Atenas, a la capital de la filosofía griega en aquel entonces, y comenzar a citar a los poetas atenienses. Porque Pablo tenía este conocimiento cultural y educación helenística que otros autores del Nuevo Testamento no tienen. Eso es importante. Porque la gran aportación de Pablo es universalizar el mensaje de Jesús y lo pudo hacer por su trasfondo cultural. Porque se podía comunicar muy bien con los judíos, pero también con los griegos. La psicología de ciudadano de Pablo, ya que Pablo pertenece a una cultura urbana y no campesina. Esto es importante. Pablo piensa como un hombre de ciudad. Y eso en Puerto Rico ya no se ve tan marcado. Probablemente la gente de Orocovis piense más o menos similar a como piensa la gente de San Juan. Pero en los años 40, 30 en Puerto Rico, tú escuchabas a un campesino de Orocovis y no pensaba igual que una persona de la ciudad de la capital. No pensaba igual. Imagínense en la antigüedad. Un campesino de Galilea jamás va a pensar igual que un ciudadano romano de una ciudad como Tarso. Jamás. Así que es bien importante entender eso también. Como es importante entender que tenía un pensamiento universalista por ser ciudadano romano. Esto creo que también lo podemos entender. Porque como puertorriqueños y puertorriqueñas, teniendo una ciudadanía americana, tenemos un pensamiento no universalista. Porque mire, ahora mismo cualquiera aquí dice, ¿quién quiere ir para China? Vamos para China. Nos montamos un avión, vamos. ¿Quién quiere ir para África? Vámonos. ¿Quién quiere ir para Singapur? ¿Quién quiere ir para Francia? Bueno, ahora no, pero... ¿Quién quiere ir para qué sé yo? ¿Para dónde quieren ir? Vámonos. Porque ustedes son ciudadanos americanos y tienen acceso a prácticamente el mundo entero. Pero si usted fuera un ciudadano costarricense, o si usted fuera un ciudadano colombiano, ¿usted tendría eso? No. Por lo tanto, un colombiano no piensa como pensamos nosotros. Probablemente nosotros tengamos más un pensamiento más universalista porque tenemos acceso al resto del mundo, mientras en otros países no lo tienen y se dedican más a un pensamiento más céntrico, localista. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. Pablo piensa como un universalista porque Pablo es ciudadano romano y puede viajar por las carreteras del imperio. Y si algo se destacó Roma fue por las carreteras. Construir carreteras, acceso a las carreteras de Roma, una de las aportaciones más grandes que hizo Roma, porque dio acceso a los lugares más remotos del imperio con sus carreteras.
¿Por qué entonces Pablo tiene esta mentalidad de la expansión del evangelio aquí a los gentiles? Porque su pensamiento es universalista como ciudadano romano. Y él pretende llegar a donde los mismos apóstoles no pretendieron llegar. Usted se da cuenta que los apóstoles querían hacer estos más movimientos judíos. Y si los samaritanos se quieren unir, chévere. Y si los de la Decápolis o Tiro y Sidón allá arriba, los que están alrededor, pues chévere. Pero Pablo dice, no, vamos a llevar esto a España. Lo que Pablo nunca pudo hacer. Pablo quería llegar a España. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de Romanos, porque hay un chisme ahí, un chisme exegético que les voy a contar, donde Pablo quiere llegar a España, pero necesita la ayuda de la iglesia de Jerusalén para hacer eso. Pero Pablo nunca lo pudo lograr. Logró llegar hasta Grecia, que fue la gran cosa, pero Pablo no estaba conforme, porque Pablo, su pensamiento era universalista. Él quería llegar hasta España, que se entendía en aquel tiempo que era el fin del mundo. Porque después de España, lo que hoy en día se conoce como Portugal, ¿qué hay? El abismo y ahí abajo dragones, ¿se acuerdan? Porque el mundo es plano. Y lo último que voy a decir, bueno, puedo decir muchas cosas más, pero lo último que voy a decir es que Pablo pues se declara él mismo, y esto lo vamos a ver ahorita en Gálatas 2 y en otros textos. Él mismo se declara, y Lucas obviamente también lo establece, como un perseguidor de la nueva fe por medio de la disciplina sinagogal. Esto que estoy diciendo es bien importante. No se crean que Pablo, porque tenía permiso del Sanedrín, ¿ok? By the way, es interesante que el Sanedrín le diera permiso a un fariseo de hacer algo como esto. Es interesante eso. Porque el Sanedrín está compuesto antes del 70, el 70 es clave porque el 70... ¿Estoy viendo? ¿Hablando muy rápido? No, está bien. El 70 es la destrucción de Jerusalén. Y cuando se destruye Jerusalén, los saduceos se quedan sin trabajo porque ya no hay templo. Y si no hay templo, ¿quiénes quedan? Los fariseos. Por eso es que después del 70 el judaísmo se convierte en judaísmo rabínico. Cambia por completo el judaísmo después del 70. Es un judaísmo rabínico farisaico. El judaísmo de hoy en día es un judaísmo rabínico farisaico. Son hijos e hijas de los fariseos, que eventualmente escriben la Mishnah y el Talmud. Pero el Sanedrín le da permiso a Pablo a algo que es raro que se lo dé a un fariseo. Por lo tanto, me hace a mí pensar que la familia de Pablo era de alguna manera influyente. Probablemente también de alguna capacidad adquisitiva también. No me extraña que Pablo haya tenido una familia con algún tipo de poder adquisitivo, porque el hecho de tener un permiso del Sanedrín, que es la máxima autoridad del mundo judío, de parte que casi todos son saduceos, casi todos son saduceos, y le den a un fariseo esta autorización de hacer lo que él estaba haciendo, es bien raro. Aunque déjeme decirle que hay una tradición judía que tú y yo no sabemos, pero que lo tienen en la Mishnah, que ellos dicen que lo que pasa es que hay un chisme de que Pablo era novio, esto es un chisme de los judíos, ¿no? Que Pablo era novio de una de las hijas de uno de los saduceos más importantes del Sanedrín. Y que entonces, cuando Pablo, mira lo que dicen los judíos, que cuando Pablo hace todo esto es porque él tiene el favor de su futuro suegro, pero que luego la muchacha lo deja. Y como la muchacha lo deja, entonces él se separa del saduceísmo y se convierte a lo que eventualmente va a ser cristianismo. Así que los judíos explican la conversión de Pablo. Eso es interesante. Pero, mira, solamente traigo como un comentario. Ahora, la disciplina sinagogal no significaba que Pablo podía ir por ahí matando a quien le diera la gana. No se crean eso. No se crean que Pablo era un sicario como estilo Pablo Escobar. No. Lo que pasó con Esteban fue un caso aislado y particular, porque Esteban se le acusa de blasfemia. ¿Por qué? No porque cree que Jesús era el Mesías, porque Esteban dice en su discurso que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, y eso era sedición, y eso era alta traición, y era castigado por muerte. Y los judíos dentro del imperio, parece que los judíos son una provincia dentro del imperio, ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos no podían matar a Jesús así porque sí, tenían que pasar por el tribunal romano, ¿se acuerdan? Tenían cierta capacidad de hacer ciertos juicios internos dentro del judaísmo, pero no es que los judíos podían ir por ahí matando en el imperio romano que les diera la gana. Los judíos no tenían ese poder, no lo tenían. Por lo tanto, Pablo no tiene el poder que mucha gente se cree que tenía Pablo de ir, tú eres cristiano, te mato, tú eres cristiano, te mato. No, eso no es el caso. Pablo podía aplicar la disciplina sinagogal, que era 40 azotes menos 1, 39 azotes. Hasta ahí. Eso es lo que te permite el imperio. Castigar, torturar de cierta manera, excomulgar,
pero no matar. En ciertos casos extremos podían llegar a matar, pero si querían matar, tenía que ser a través de la ley del Imperio Romano. ¿Okay? Eso es bien importante, porque la gente piensa que Pablo era un sicario que se pasaba matando cristianos, y no. Sí, asintió la muerte de Esteban, nos dice Lucas, pero realmente él lo que podía hacer más era aplicar la disciplina sinagogal, que era una disciplina que se daba dentro del judaísmo, pero no es que Pablo podía ir por ahí matando a quien le diera la gana. Con todo esto, es bien importante que entendamos algo, y es que la realidad de Pablo es bien distante a la realidad rural y galilea de Jesús de Nazaret. Bien distante. De hecho, la forma de Pablo escribir, enseñar, hablar, es bien... ¿Viste que me voy? No, se me olvida. Es bien distante de la de Jesús. Ok, déjame decir algo ahí. Habían dos maneras principales como enseñaban los judíos. ¿Okay? Dos maneras principalmente como enseñaban los judíos. Una era la Hagadá. Esto no está en la Biblia, hermano. Esto, yo me he tenido que meter al mundo del judaísmo para poder entender a Pablo, porque Pablo era un judío. Y de hecho lo siguió siendo. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Pablo nunca llega a ser cristiano. Ya ustedes verán porque yo les digo esto. Pablo es un judío que cree que Jesús es el Mesías. Esto es bien importante, pero no me voy a adelantar. La Hagadá y la Halaká. Al final, si me lo acuerdan, le puedo dar varios recursos que les puedo recomendar para que puedan quizás abundar más en estas cosas que estoy hablando y tener más base bibliográfica de lo que estoy hablando. No es que me lo estoy inventando, les puedo dar recursos. Sobre todo, mucho de lo que voy a hablar en el día de hoy se los adelanto. Me fundamento en una persona que yo he aprendido mucho, un escolar, un erudito, que se llama Mario Saban, que es un judío que se especializa en el Nuevo Testamento, judío, no cristiano. Y eso es súper interesante, porque ahora tenemos la perspectiva de un judío desde el judaísmo, entendiendo el Nuevo Testamento, que es un libro que se escribe desde el judaísmo, y no con el prejuicio cristiano. Eso es bien importante, por eso me encanta lo que Mario Saban enseña, y Mario Saban es también un experto en la tradición judía, en la Mishnah, en el Talmud y todo esto. Y hay otro escolar también, que se llama Antonio Piñeiro, que Antonio Piñero es un español que también es un erudito en el Nuevo Testamento y también tiene mucho trasfondo del mundo y la cultura judía. ¿Okay? Pero ahorita hablamos más de eso. Ahora, habían dos formas como principalmente enseñaban los judíos, los rabinos. ¿Sí? Ok, cool. ¿Sí? No veo. La Hagadá y la Halaká. Okay. Jesús utiliza la Hagadá y Pablo utiliza la Halaká. La Hagadá era ilustrar enseñanzas, grandes verdades o interpretaciones de la Torah por medio de historias, que en este caso son las machal o parábolas. ¿Ustedes ven lo que hace Jesús? Jesús interpreta la Torah a través de una historia de un hombre que iba camino a Jericó y de repente los ladrones le dieron y se cayó y pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Que eso estaba brutal cuando Jesús dijo eso, que fue un samaritano el que ayudó al tipo. Y esto es una Halaká, esto es una Hagadá, esto es una historia. Jesús tratando de enseñar una gran verdad. Cuando ustedes leen la Hagadá de Jesús, tú dices, wow, todas las enseñanzas que nos da a través de una historia. ¿Cómo van a hacer eso? Solamente los más grandes maestros podían hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Lo he intentado, pero la gente se duerme con el cuento y nunca lo entiende. Así que Jesús podía, con una historia de una semilla de mostaza, con una historia de un papá que tenía problemas con sus hijos, etcétera, etcétera, con las cosas más, tú sabes, más sencillas y simples, y decir una verdad y una enseñanza tremenda. Pablo no hacía eso. Pablo utilizaba el método de la Halaká, que es un método más de la casuística, que casuística tiene que ver con casos, crear casos. Y utiliza mucho también la retórica, las preguntas retóricas, donde la Halaká lo que hace es, a través de establecer casos, interpretar un texto con otro texto. Por eso es que Pablo es tan enredado. No lo digo yo, lo dice el autor de 1 de Pedro.
¿Sí? Dice, no, yo sé que es nuestro hermano Pablo, no es fácil entender sus cartas y todo eso, porque no está fácil. Yo he tratado de dar en un semestre exégesis de Romano y Gálatas y no hay forma. Porque entonces Pablo empieza a hacer toda esta casuística, a establecer todos estos casos, entonces establece unas preguntas que no son para tú responderlas, son preguntas retóricas. Y entonces de repente empieza a contrastar un texto con otro texto, eso es halakha. Por eso son dos maneras completamente distintas de enseñar. Ambas maneras son desde el judaísmo, pero Pablo le añade todo su trasfondo y su cultura y su entendimiento griego a su enseñanza, lo cual Jesús no hace porque Jesús no está hablando de un mundo griego. Eso es importante que la gente lo entienda. Pablo le habla un mundo griego, Jesús le habla un mundo judío palestino, rural, campesino, gente pobre sin educación. Esa es la audiencia de Jesús. O sea que cuando Jesús se paró en el Sermón del Monte, ahí estaban los filósofos socráticos y ahí estaba Pitágoras y Anaximandro y estaban, no, ahí lo que había era gente que no tenía educación, o sea, educación formal, no sabían quién rayo era Platón, no sabían el dualismo platónico, ni mucho menos quién era Aristóteles y el motor que lo mueve todo, el motor inmóvil, eso. Ellos no sabían nada de eso. Por lo tanto, Jesús le habla a un mundo, ¿verdad?, muy distinto al que le habla a Pablo, y la realidad de Pablo es muy distinta a la de Jesús. Por lo tanto, la manera de enseñar a Jesús es muy distinta a la manera de Pablo. Algunos datos relevantes de Pablo, y aquí vamos avanzando. Probablemente vivió... ¿Entendieron esto? ¿Puedo borrarlo? Probablemente Pablo vivió más o menos, y esto es más o menos, según unos datos, no voy a entrar tanto en eso, pero más o menos unos datos biográficos que hay dentro de las mismas cartas, que puede haber nacido entre 5 al 10 después de Cristo, un poquito después de Jesús. Jesús nace mucho antes, Jesús nace probablemente 7 o 6 antes de Cristo. Eso del año 0 fue un error después, cuando estableció el calendario gregoriano en Roma, siglo IV. 5 o 10 después de Cristo, y muere probablemente, según la tradición, muere dentro de la persecución romana, persecución de Nerón, así que puede haber sido en cualquier momento entre el 63 y el 67. Yo soy más partidario que fue más para el 63-64, alguna gente lo extiende hasta el 67, pero probablemente esos últimos años de Pablo son presos, así que no hubo mucho que pudiera hacer, y muere en esa persecución donde mueren prácticamente los más importantes líderes del naciente cristianismo, como Pedro, que también según la tradición muere. Cuando digo la tradición me refiero a que eso no está en la Biblia, pero está en la tradición. Hay otros escritos que se recopilaron más tarde y que contaban estas cosas, que no podemos dar 100% que sean verídicas, pero probablemente más o menos para esa fecha. Lucas afirma que recibe su educación en Hechos 22:3. Es Lucas quien afirma esto. Pablo no lo dice en sus cartas, pero Lucas sí lo dice. Que recibe su educación de Gamaliel, que ya les expliqué que es nieto de Hilel, ya les expliqué quién era Hilel. Y Pablo dice, estoy aquí en lo que dice Pablo, no lo que dice Lucas de Pablo, lo que dice Pablo sobre él mismo. Que luego de su llamado, porque él no lo llama conversión, Pablo no lo llama conversión, y ya mismo vamos a ver por qué Pablo no lo llama conversión. Creo que es una de las grandes injusticias que hemos hecho de Pablo, como también se ha hecho de Lutero. Mucha gente piensa que Lutero formó la iglesia evangélica, y Lutero siempre siguió siendo católico y murió siendo católico. Quería reformar el catolicismo, pero no lo pudo hacer. Sus seguidores no se dieron cuenta que no se podía y rompieron, hubo una ruptura. Yo creo que lo mismo pasó con Pablo. Después de su llamado, se retira a Arabia 3 años, en lo que dice Pablo, obviamente del sur. Durante esos 3 años, entonces en el desierto, yo estoy seguro que Pablo se dedicó al estudio, se preparó antes de irse a predicar, no fue como que tuvo el llamado y se fue a predicar. Él dice en Gálatas 2, en Gálatas 1, perdón, estoy en el Gálatas 1, 15 al 19, lo pueden buscar después de la cita. Es más, vamos a buscarla. Gálatas 1, del 15 al 19, para leer textualmente lo que él dice. Voy a leer desde el 13 para que más o menos, ¿verdad? Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla.
En la práctica del judaísmo, yo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, un llamado, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté a nadie. Es importante. Pablo tiene un problema con Jerusalén, pero un problema, lo vamos a ver. Pablo sufrió persecución interna el resto de su vida. Él persiguió a los cristianos, pero después los cristianos persiguieron a él. Vamos a ver eso. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Quiere decir eso? Pero ese es mi llamado. Yo no hablé con nadie, ni hablé con los apóstoles, no los conocí. Me fui inmediatamente a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, verso 18, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Ustedes saben la historia, que Jacobo no fue un apóstol, era un hermano de Jesús de carne, que no creían en Jesús. En los evangelios está claramente establecido que ellos no creen en Jesús en vida, pero luego de la resurrección, pues, le vieron el rabo al güey y todo el mundo sabía que es macho. Así que resucitó, ya vamos a ser seguidores de Jesús, resucitó. Pues este fue el pastor o el líder, eventualmente se van a llamar obispo, episcopos de la iglesia de Jerusalén, y a ser un hermano carnal de Jesús, hasta probablemente el año 68, 69, que es asesinado también. Pero él dice que con quien único se reúne es con Pedro y con Jacobo, luego de 3 años. Por lo tanto, Pablo se dedicó al menos 3 años ¿a qué? A estudiar esto. Ya él había estudiado las escrituras de Israel. No es que él tenía que estudiar la escritura de Israel, él había estudiado toda su vida y con un maestro que era probablemente la autoridad en su época. Pero a reinterpretar las escrituras, a tratar de entender qué tiene que ver Jesús con todo esto que hasta ahora yo he aprendido. Eso es importante. Pablo tuvo un buen tiempo de preparación. Por eso es que tenemos los escritos de Pablo hoy, porque él se dedicó a estudiar y a entender esto para poder comunicarlo. La gente se cree que Pablo salió, Dios me llamó, así que si Dios me llamó, Dios me capacita. Eso no es lo que pensaba Pablo. Yo no dudo de la verdad del entendimiento de nadie aquí, pero Pablo no pensaba así. Por lo menos Pablo no pensaba así. Y bien importante entender que Pablo fue toda su vida dentro de la fe naciente cristiana, fue minoría y perseguido. Todo su ministerio fue minoría y perseguido. Ahora ustedes dicen, Pablo, el cuarto bate, el duro. Que casi todo en el Nuevo Testamento se adjudica a Pablo. Casi la mitad de lo que el Nuevo Testamento se adjudica a Pablo. Entonces tú dices, Pablo fue el duro. O sea, tú te imaginas, cuando tratamos de reconstruir la historia dentro de nuestros prejuicios de lo que hemos recibido el día de hoy, usted se imagina la historia de Pablo. Pablo era el tipo donde pasaba y todos los cristianos, Pablo, se llenaban los coliseos cuando Pablo iba a predicar. Pablo, olvídate, Pablo es la figura más importante. Pablo, cuando caminaba, todos los cristianos decían, Pablo, ese es nuestro maestro, Pablo. Nada que ver. Pablo es minoría toda su vida, perseguido toda su vida. ¿Por qué? Porque Pablo, lo voy a decir ahorita, pero lo voy a decir ahora. Pablo representa, y aquí lo que voy a decir es heavy, Pablo representa a la izquierda. Porque en el tiempo de Pablo, esto de izquierda o derecho o centro, que es tan famoso hoy en día por la cuestión política, eso lo ven más como la cuestión política. Gente izquierdista es comunista, en nuestra perspectiva, pero no. Todos los movimientos tienen su izquierda, su derecha y su centro, ¿verdad? Por lo general, no debe ser, pero por lo general, la derecha se coloca el pensamiento más conservador o más tradicional, digamos, más conservador tradicional a la derecha. El pensamiento más liberal se coloca a la izquierda y en el centro se coloca como que un balance entre ambos. La mayoría de la gente aquí diría, yo estoy en el centro, o sea, yo estoy en el centro, hay que ser centro. Y yo digo, pues bueno, tiene problema con dos, con Pablo y con Jesús, porque los dos fueron izquierda. Jesús fue izquierda, Jesús era el líder Gilel, pero heavy. O sea, Jesús decir
que para Dios era más importante el ser humano que el mandamiento, y el mandamiento lo había dado Dios, y Jesús atreverse a reinterpretar el mandamiento diciendo, no, ustedes oyeron eso, pero ahora yo les digo, esto está izquierda, full. La gente no estaba lista para escuchar esas cosas izquierdosas de Jesús. Pero le oí 21 siglos más tarde, todavía no están listos para escucharla. Tú la dices, la gente, no, eso no puede ser. Yo creo, estoy seguro que Jesús en muchas iglesias evangélicas lo votaría. Ya. Pues resulta ser que como parece que no teníamos suficiente izquierda con Jesús, ahora tenemos un izquierdoso que es el que escribe la mayoría, se adjudica la mayoría del Nuevo Testamento. Y miren por qué lo digo. La derecha, esta es la derecha de ustedes. Bueno, la mía. La vemos por aquí derecha, cuídate. La derecha, la izquierda y el centro. Ok, esto en términos generales, esto es más complicado de lo que voy a decir ahora, solamente quiero que tengan un trasfondo del pensamiento del naciente cristianismo, que todavía no se llama cristianismo, gente, se va a llamar cristianismo mucho tiempo más tarde. En este momento todavía es un grupo judío dentro del judaísmo que cree que Jesús es el Mesías, y tratando de reestructurar el pensamiento judío con Jesús como Mesías. Todavía no se han separado del judaísmo. Esto va a pasar para el año 90, en el concilio de Jamnia, después de que el templo es destruido y los judíos tratan de reestructurar lo que va a ser el judaísmo sin templo, sin sacrificio, etcétera, etcétera. En el concilio de Jamnia lo reestructuran, que hay mucha gente que duda que eso existió realmente, pero bueno, en el más o menos para esa fecha, el judaísmo está reestructurando lo que son, y lo primero que dicen es, esa gente que cree que Jesús es Mesías no tiene nada que ver con nosotros, así que ya ahora el cristianismo se convierte en una religión independiente del judaísmo. Ahora tú lees la Biblia pensando que eso siempre fue así. No fue así en el inicio. Yo ahorita le voy a dar muchas evidencias de por qué yo digo esto y por qué Pablo lo pensaba así, para entender el pensamiento de Pablo. Por lo tanto, en esto de si somos judíos o somos menos judíos o más judíos, había derecha, izquierda y centro en aquella época. El grupo de derecha era el que decía, somos judíos full, cumplimos la ley, vivimos bajo la ley. La ultraderecha diría, pues si... No quiero complicarme tanto pero bueno, si quieren ser seguidores de Jesús, del Mesías, acuérdense que Mesías es Cristo, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Si quieren ser Jesús, seguidores de Cristo, por lo tanto del Mesías, esto es una cosa judía. Creer en Cristo es una cosa judía, porque quienes creían que el Mesías era el ungido eran los judíos. Pues si ustedes quieren ser seguidores del Cristo, del Mesías, ustedes tienen que circuncidarse. Porque, ¿ustedes creen que Jesús estaba circuncidado? Claro. Jesús fue judío, vivió como judío, practicó la ley judía hasta el final. Y nunca le enseñó, escuchen esto que voy a decir ahora, otra bomba más. Nunca le enseñó a sus discípulos en el inicio que tenían que dejar de ser judíos y dejar de cumplir la ley judía. ¿Cómo yo lo sé? Hay detallitos como por ejemplo, en Hechos 10 Lucas dice que Pedro tiene una visión donde le dicen mata y come, y Pedro le dice yo no puedo comer a ese animal inmundo porque soy judío, puro. Por lo tanto, Pedro siguió siendo judío. Ya Jesús había muerto y resucitado. Ya había venido Pentecostés, el Espíritu Santo. Y está diciendo, no, yo soy judío, yo no como eso. Por lo tanto, que esta gente siguió practicando la ley judía, porque eran judíos. Aquí es la aportación de Pablo, pero esto ya mismo. Aquí es que Pablo rompe con eso. Pero la ultraderecha decía, que ahora los gentiles se quieren convertir. Perfecto, si se quieren convertir le vamos a dar el pasaporte de judío, pero se lo vamos a dar, pero se tiene que circuncidar. Aquí está el problemón. Y aquí los hombres van a entender mejor. Los judíos los circuncidaban en el 8º día de nacido. Y no hay problema, porque mire, yo me acuerdo cuando yo le puse las pantallas a mi bebé, a Andrea, que mi bebé, que ya es una... Pero cuando yo puse la pantalla a Andrea, que se la puso la pediatra.
Entonces yo fui bien preocupado. Entonces ella, como lo más normal del mundo, cogió la pistola y empezó a dispararle, le hizo 3 rodos porque no le quedaban bien. Y ay, no le quedaban bien. Y la nena gritando. Y yo con ganas de, sinceramente, porque tengo un empujón por lo menos a la doctora. O sea, yo me tuve que salir. Yo estaba bien molesto y me tuve que salir y decir, mira, yo me tengo que ir, no puedo ver esto. Esto es una carnicería. Mi hija gritando. Pero, ¿tú te crees que mi hija se acuerda de eso? Yo le digo, mi hija tiene un trauma psicológico porque papi, yo me acuerdo que me pusieron desde ese día no fui feliz. 8, 9, 10 días de nacida, se olvidó de eso. Pues los circuncidaban a los nenes sufrían un montón porque no había anestesia. Era peligroso como quiera, pero era un proceso que se hacía cuando era niño y después tú no te acuerdas más. Ay, qué bueno, ya me circuncidé. Pero si tú eras adulto, en el mundo, que la hermana dice ay, y ella no. Si tú eres un adulto en el mundo greco-romano que consideraba que la circuncisión era una mutilación del cuerpo y una cosa ridícula, y los baños eran públicos en la ciudad greco-romana, por lo tanto, si tú te circuncidabas, los hombres te iban a ver y iban a burlarse de ti en los baños. ¡Ah, mira que se hizo! Era una vergüenza pública estar circuncidado, pero eso no era lo peor, porque yo podía pasar por la vergüenza de que se rían de mí y se burlen, pues. Pero la circuncisión a sangre fría, de adulto, no, hermano, no, eso no. ¿Qué pasa? Que Pablo... ¿Por qué el tema de la circuncisión es tan importante en las cartas de Pablo? Voy ya mismo a entrar más en eso, solamente es para que entiendan la ultraderecha y por qué Pablo está tan en contra de la ultraderecha. Porque Pablo se da cuenta que el mensaje del Evangelio va a llegar a las mujeres y no a los hombres. Porque las mujeres entraban a la comunidad judía, a la sinagoga, por medio de la micra, que era el bautismo. Pero los hombres necesitaban pasar por el bautismo y la circuncisión. Y no iba a haber hombres en la iglesia, iba a ser una iglesia de mujeres. La ultraderecha decía, todos los power, hay que cumplir, ¿tú sabes cuántos mandamientos? 613 mandamientos. Que son los mandamientos que están en la Torah, pero también las tradiciones que se añaden de los rabinos, que eventualmente se van a recuperar en la Mishnah, formaban 613 mandamientos. Entonces mañana por la mañana tú levantarte y decir, hoy voy a enfocar a cumplir el mandamiento 285, que esta semana he fallado. Y tú vas a enfocar el 285, el profesor dice, el 137, el 138, el 45, el 362, ay Dios mío, no he cumplido con eso. Entonces, tienes 613 mandamientos todos los días. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. Está hablando de eso, no está hablando de la gente que se cansa del trabajo, está hablando de eso porque él dice, lleven mi yugo, y el yugo es la enseñanza rabínica. Por lo tanto te está diciendo, mi enseñanza rabínica es que tú no tienes que vivir bajo esa carga de 613 mandamientos. Y Pablo entiende muy bien a Jesús, las tradiciones de Jesús. Aunque Pablo no estuvo con Jesús, pero entendió muy bien las tradiciones de Jesús. Y Pablo dice, no hay ley. Dile no a la ley. Dile no a la Torah. Este tipo está, digo, pero no es que yo hable así, ¿verdad? Pero este hermano está promoviendo un antinomismo, que significa una anarquía religiosa. No hay ley. Esto es izquierda. Le está diciendo, los gentiles se pueden convertir y pueden comer, esto vuelve ahorita, carne sacrificada a los ídolos. Pueden estar aquí sin circuncidarse, no tienen que guardar el sábado, no tienen que cumplir la ley, pero es que Moisés, Dios le escribió la Torah con el dedo de su mano y esos son los mandamientos de Dios. Ustedes se dan cuenta que hay una gran tensión en el primer siglo. Este grupo, para que ustedes sepan, este grupo de derecha a ultraderecha no deja de existir. Sigue existiendo, pero fue considerado un grupo herético dentro de las herejías que surgen en el segundo siglo, que entonces los padres de la iglesia se dedican a defender la ortodoxia, que es la línea, ¿verdad? La interpretación correcta de las escrituras de los heréticos, de los herejes. Dentro de ese grupo herético hay uno que se llama los ebionitas. Los ebionitas fue esa ultraderecha que como ya no funcionaba porque ya no hay templo, ya los judíos pasaron a ser minoría y ahora los cristianos nos montamos y ahora nosotros somos los que decimos cómo se interpreta esto, los ebionitas, que eran esa ultraderecha, que en aquel momento eran la iglesia madre, los que mandaban, los que realmente eran del linaje de Jesús, pasan a ser una minoría llamada ebionitas, y el grupo de los ebionitas, cristianos ebionitas, que creen que todavía hay que guardar la ley con circuncisión y todo, siguen existiendo hasta el siglo VI, y se cree, no
voy a entrar mucho en esto, pero después busqué información, que el Islam, la religión de Mahoma, surge de la influencia de los cristianos abionitas sobre Mahoma. Por eso el Corán es un escrito que es bíblico, es todo Biblia. Es Biblia con judaísmo y con cristianismo, porque los cristianos abionitas pues, creían en la todavía cumplimiento de ese Antiguo Testamento, así que Mahoma es influenciado por los cristianos abionitas. En la figura de Cristo y de Moisés en el Corán es gigantesca. La derecha, ¿quién la representaba? Santiago, Jerusalén. Aquí hay un problema. La derecha está representada por el hermano de Jesús. Y esto tiene peso. El hermano de Jesús, de sangre. Y la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre. Es la madre. Es decir, de ahí fue que salió. ¿Y quién establece esto bien claramente? Lucas. Lucas dice, solo surgió en Jerusalén. Ahí fue Pentecostés, ahí fue que empezó todo. Pero esta es la iglesia madre. Cualquier movimiento que salga para predicar a este Jesús como Mesías, tiene que ser aprobado ¿por quién? Por la iglesia madre. Por eso Pablo dice que él fue a donde Pedro y a dónde Santiago. Porque es importante la aprobación de Santiago. Eventualmente que los apóstoles van a estar muriendo, quien quede es Santiago, y Santiago va a ser la palabra final. Pero Santiago es derecha. Entonces hay un centro en el Nuevo Testamento representado por Pedro y la escuela petrina. Digo esto porque se considera que las cartas de Pedro, y al final voy a hablar sobre esto, pero las cartas de Pedro probablemente fueron escritas por los discípulos de Pedro. Y esto era bien normal que se en la antigüedad. Después voy a explicar más eso. Nadie se cree en la crisis de fe por eso, pero que esa escuela petrina fue un sistema de pensamiento que surge del pensamiento petrino de Pedro, que era centro. Pedro era centro. Así que vamos a encontrar a Pedro en un revolú que tuvo Pablo con él en Antioquía. Sí, voy a hablar ahora de eso. Así que déjenme seguir con esto y ya mismo les voy a decir el revolú que pasó con Pedro y Pablo, que demuestra que Pedro era centro. Y probablemente hay otros autores del Nuevo Testamento que también son bastante centro-izquierda, como quizás puedan poner aquí Juan, o la escuela juanina, era centro-izquierda. Ahora, ¿por qué no menciona a Marco, a Lucas, Mateo es centro? Marco, Lucas, ¿qué más? ¿Quién más? Menciónenme, ¿qué más? Nuevo Testamento. Judas no tiene mucha postura en cuanto a eso. Bueno, vamos, Marcos y Lucas son izquierdosos con Pablo. Son discípulos de Pablo, los dos. Lucas y Marcos son discípulos de Pablo, son izquierdas. Ahora, lee el Evangelio de Marcos para que tú veas cuál es la postura de Jesús en cuanto a la ley en Marcos. El templo va a ser destruido, nada que de fuera del hombre lo hace impuro, todo contrario a la ley. En Lucas es un evangelio griego. Por lo tanto, Lucas, obviamente Pablo Pablo es la autoridad de la izquierda, del movimiento de izquierda de la época, porque Pablo es el primero que escribe, Pablo escribe primero con el Evangelio. Todos los demás son nenes de Pablo, él es el papá de los helados, Pablo es el papá de los helados. Todos los demás, Marcos, Lucas, toda esa gente son discípulos de Pablo, están influenciados por el pensamiento paulino. ¿Okay? Por lo tanto, Pablo, Lucas, Marcos, Mateo no, porque Mateo escribe a una comunidad judeo-cristiana y Mateo es centro. En Mateo todavía la ley tiene cierta vigencia. Miren la diferencia teológica entre una comunidad y otra, y ambos están en el Nuevo Testamento. En Mateo Jesús dice, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. La tilde, eso es una mala traducción porque no existían tildes en la antigüedad, en hebreo no existían tildes. Lo que pasa es que la jota es la yod en hebreo, que es como una tilde. Así. Y entonces, por eso dice una jota, quiere decir que nada de la ley pasará todavía, porque yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Pero en Marcos y Lucas es mucho más radical en cuanto al tema de la ley. Distintas posturas teológicas dentro del mismo Nuevo Testamento, porque en esos primeros años el naciente que va a ser eventualmente cristianismo, hay diversidad de posturas que eventualmente se van uniendo y poniéndose un movimiento más homogéneo con el pasar de los años. Pero al principio había diferentes posturas.
¿Okay? A lo mejor esto no es lo que usted quiere escuchar, pero es la verdad histórica y está reflejado en los documentos del Nuevo Testamento. Así fue que nació esto, por medio de la diversidad. No nació en una sola línea de pensamiento, nació en diversidad. Así que en ese primer siglo, por lo menos esto estamos hablando antes del 70, el cristianismo estaba diversificado entre movimientos de derecha, representado por Santiago, Jerusalén, ultraderecha, representado por una gente que le hace la vida imposible a Pablo, pero basado en la ideología de derecha. La ultraderecha está basada en la ideología de derecha, que todavía esta gente tiene que cumplir la ley. Y un movimiento de izquierda que se atreve a decir que ahora hay gente que puede ser judío sin cumplir la ley, y un movimiento de centro que están como que sí, pero no, pero tú sabes, sí, la ley tiene importancia, pero tú sabes, los gentiles no tienen que cumplirla, pero bueno, deberían de cumplir ciertas cosas, pero ok, aquí quien va a resolver eso en la antigüedad es Pablo. Antes de entrar en eso, quiero hablarle un poquito de Antioquía. Ok, pero díganme cuando sea 15 minutos antes del break para las preguntas, ok, me dejan saber. ¿Está bien? Me dejan saber y ustedes me dicen y yo paro, ok. Que sí, no entiendo la seña, no se me da vuelo, voy a hacer la seña. A las 3. De 3:15. A las 3:15 le vamos a avisar para las preguntas. Perfecto. Sí, porque está el señal de Catcher. Esta es la principal, mira. Después que me hagas así, estoy bien. Ok. Miren, les voy a hablar sobre Antioquía ¿por qué es importante Antioquía para entender a Pablo? Porque Pablo surge de esta comunidad. Esta es una comunidad que está antes de Pablo y están pasando cosas tremendas en esa comunidad antes de que Pablo esté en el picture, en la historia de todo esto. ¿Okay? De Antioquía sale el primer viaje misionero de Pablo. Estos son los que comisionan a Pablo, es Antioquía, no es Jerusalén, es Pablo, es Antioquía. ¿Okay? Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas, él dice, yo no consulté con ninguno de los apóstoles. Yo no consulté nada más que yo vi a Pedro y a Santiago, pero yo realmente salió de Antioquía. Ok, ¿qué estaba pasando en Antioquía? En Antioquía estaba pasando algo interesantísimo. Algo de lo cual yo entiendo que Dios estaba feliz. Y era que se estaban comunicando los diversos pensamientos allí. La diversidad en Antioquía, más que un problema, era una bendición. Y de repente en Antioquía comenzó a pasar algo que era bien raro que sucediera. Y era que los gentiles estaban compartiendo la mesa con los judíos. Eso en el mundo judío no pasaba. Si hubieran estado aquí, jamás un gentil compartía la mesa con un griego. Porque eso es parte del mandamiento de la Torá. Eso no podía pasar. Pero aquí arriba, en Antioquía, había una comunidad de cristianos que probablemente habían surgido de unos cristianos que venían del área de Galilea. Esos cristianos que no nos cuenta Lucas, porque Lucas nos cuenta la historia de Jerusalén, pero Lucas no nos cuenta ese cristianismo que se desarrolló en Galilea, porque Jesús enseñó en Galilea y tenía seguidores en Galilea. Independientemente de que Jerusalén comenzara un movimiento, en Galilea también había unos seguidores, y ese cristianismo de Galilea, de Jesús, aparentemente era un poquito distinto al cristianismo que surge en Jerusalén, que era más conservador con el hermano de Jesús, con Santiago. Era un cristianismo mucho más izquierda. Y este cristianismo que surge en el norte, en Galilea, que son discípulos de Jesús, probablemente influencian esta comunidad de fe que va a surgir en Antioquía, que llega a ser uno de los dos grandes puntos importantes de la teología cristiana desde el segundo siglo en adelante, siendo Antioquía y Alejandría. Estos son los dos grandes centros de teología en el siglo II en adelante. Alejandría acá en el sur y Antioquía acá en el norte. ¿Qué estaba pasando en Antioquía? Vamos a Gálatas 2. Esto es el chisme grande de Pablo. Que, by the way, este chisme no se resuelve en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Pedro lo resuelven después en las cartas, pero no hay un reencuentro de Pedro y Pablo donde ellos resuelvan esto. Aquí es un revolú heavy. Gálatas 2:11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, ahora mira lo que pasa. Se va a confrontar el centro con la izquierda. Ahora, a diferencia de lo que leemos en el Evangelio, que Pedro era un tipo bien bravo, bien, aparentemente después Pedro se puso como más tranquilito.
Era este tipo de persona que como que no quería problema con nadie, quería estar bien con todo el mundo. Bien polite, o sea, estamos bien con todo el mundo. Pablo no le importa estar mal con la gente, después que sus convicciones estén claras, a él no le importa llevarse a lo que sea. Ese es Pablo. Él no le importa, él dice, no, estas son las convicciones, así es que son las cosas, hay que hacerlas así, es recto en cuanto a eso. Pedro era más polite. Y existe de todo tipo, ¿verdad? De personas. Hay gente que está bien con todo el mundo, pues negociamos esta cosa. Pablo no estaba dispuesto a negociar nada. Pues el centro se confronta con la izquierda ahí en Antioquía y dice, y le eché en cara su comportamiento condenable. Siempre, gente, las traducciones van a ser más suaves de lo que era el idioma original, ¿sabes? Así cuando usted la lee en español, está leyendo una versión más suave de lo que realmente dice el original. Siempre sepa eso. Cuando en Gálatas dice que yo lo considero todo por estiércol, por el amor de Cristo, en griego era mucho más fuerte, una palabra obscena prácticamente lo que dijo Pablo ahí. Pablo está bien molesto en Gálatas. Y cuando dice que ojalá que los que quieren que se circunciden no sé cómo lo dice, no recuerdo cómo lo dice, en griego es bien fuerte. Pablo dice que se corten el miembro los que quieren que ustedes se circunciden. Yo no estoy hacer venir a decir eso a su iglesia. Pablo es fuerte en Gálatas, Pablo está suelto como gavete. Está bien molesto porque es minoría. Vamos a ver ahora esto. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago. Así que llegó el centro, pero ahora viene ¿quién? La derecha. Antioquía. ¿Y por qué será que la derecha vienen de Santiago a Antioquía? Para monitorear qué es lo que está pasando allí. Espérate. Aquí nos dicen que allí están comiendo en la mesa con los gentiles, que esto, que el otro. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Así que mandan de la derecha para allá. Pedro, antes de que vinieran los de la derecha, los de Santiago, solía comer con los gentiles. Así que Pedro está en Antioquía y dice, aquí está cool. Vamos a comer los judíos con los gentiles, todo el mundo en la misma mesa. ¡Ay, qué lindo! La mesa del Señor, comparte todo el mundo, open. Aquí hay, esto es inclusividad, todos unidos como un solo cuerpo. Pero cuando llegan los de la derecha, cuando llegaron, dice Pablo, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Qué triste esto. Que tiene que ceder a sus convicciones por miedo ¿a quién? A sus hermanos en la fe. Wow. Hay que tenerle miedo a los hermanos en la fe a veces. Así que el problema de Pedro no es con los impíos, es con sus propios hermanos. ¿Por qué le tiene miedo? Pedro es el macaracachimba. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Pedro es el tipo que Jesús le dijo, tú eres el que entendiste, tú eres el Cristo sobre esta roca. Pedro es que la Iglesia Católica va a decir que fue el primer papa. Un anacronismo, un error histórico, pero Pedro es en los evangelios el líder. Y este tipo tiene miedo. Estoy leyendo esto desde una perspectiva crítica. Yo estoy seguro que usted cuando leyó esto, estaba orando y leyó esto, no pensó en nada de esto, pero como yo estoy haciendo un acercamiento exegético y estoy tratando de entender científicamente, objetivamente, qué es lo que estaba pensando Pablo cuando escribió esto, no lo que nos han enseñado que pensó Pablo. Y por temor a los de la circuncisión, mira cómo lo llama Pablo, los de la circuncisión. Entonces los demás judíos, ¿qué hicieron? Se unieron a Pedro en su hipocresía. Ahora Pablo está diciendo macaracachimba hipócrita también. Y hasta el mismo Bernabé. ¿Tú te das cuenta, Pablo? Pablo no es fácil. Porque Bernabé es el pana de Pablo. Ese es el que el compañero del viaje misionero. Dice, hasta Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Quien piense que no hay tensión en el primer siglo porque te enseñaron que todo fue uniforme, que todo fue perfecto, que cuando el Espíritu está no hay problema, no hay lío, y que ahora la iglesia de Puerto Rico del siglo XXI está así porque no tiene el Espíritu, es porque no ha entendido las dinámicas del primer siglo. Habían tensiones, gente, y esto es una tensión grande. Y todo el mundo en Antioquia, ¿cómo estaría? Porque Pedro dice
dice una cosa y Pablo dice otra y los de Santiago y ahora Bernabé se unió. ¿Tú te imaginas gente comiendo popcorn? Y cuando vi que no actuaba, este texto es una maravilla de la perspectiva de la historiografía. No es de la perspectiva de la teología, porque no sabes teología, cuéntate entonces. Esto desde la historiografía es tremendo porque nos trae un dato histórico de primera mano. Esto está brutal. Cualquier historiador, esto es una joya, esto que está pasando aquí. El verso 14, cuando vi que no actuaban rectamente, ¿viste? Rectamente, es decir, no actuaban según convicción. Vamos a ver ahorita que Pablo la convicción es importante. Romanos, esto está bien claro. Y como corresponde a la integridad del Evangelio, es decir, Pablo dice, aquí lo que te muevo es la integridad del Evangelio. Esto no es cualquier cosa. Esto no es como una situación de... Esto es la integridad del Evangelio. Porque Pablo entiende que lo que está pasando en Antioquía es el proyecto de Dios. Es un proyecto de inclusividad. Y los judíos querían mantener su exclusividad. Y Pablo, como ha entendido muy bien a Jesús, y el mensaje inclusivo de Jesús, dice, el mensaje de Jesús es inclusivo, no es exclusivo. Por lo tanto, están atentando contra la integridad del Evangelio, de las enseñanzas del propio Jesús. Y le dije a Pedro delante de todos. Usted me entiende, ¿verdad? Confrontar a Pedro, el macaracachimba, delante de todos. Oye, Pablo se las traía. Y más que Pablo vino el otro día. Y más que Pablo no estuvo con Jesús y no fue testigo y no estuvo allí. Pablo se la está trayendo aquí. Es la izquierda revoltosa. Y le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y cuando dice el judaísmo se refiere a la ley, practicar la ley judía, la circuncisión. ¿Por qué ahora tú, que estás viviendo con nosotros aquí sin ley, ahora quieres hacer que los que no tienen ley la tengan? ¿Por qué quieres imponerle eso? Que Pablo va a decir más adelante en esta carta que esa ley es maldición. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo dice eso. Sin embargo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, en la fe en Jesucristo, nosotros también puesto. Aquí entra la cuestión más teológica que vamos a entrar ahorita. ¿Vieron el asunto? Que en Antioquía vemos una comunidad donde está viendo este tipo de dinámica y de ahí sale Pablo. Por eso es que Pablo sale de una comunidad que le ha enseñado la inclusividad. Por eso Pablo llega a las comunidades, lleva a todos estos lugares que Pablo llega, lo vamos a ver ahorita en el viaje misionero. Estos son ciudades importantes, urbanas, metropolitanas, centros urbanos, donde hay una pluralidad cultural. Y Pablo no viene a decirle a esta gente, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que circuncidar, tienes que seguir la ley. Pablo le viene a decir, no, ahora Dios tiene otra forma de trabajar con esto y no... O sea, Pablo representa la izquierda en ese sentido, ¿okay? Pero, ojo, que quiere decir que antes de que Pablo empezara con esto, ya había unas comunidades que se habían dado cuenta, probablemente porque estaban influenciadas nada más y nada menos que el cuarto bate que es Jesús. Ese que les enseñó a esta gente. Miren, el ser humano está por encima de la Torah, está por encima de la ley. Y ese cristianismo influenció probablemente la comunidad de Antioquía y Pablo entonces es influenciado por medio de esa ideología. Por lo tanto, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Okay. Digo, no es que estén bien, pero me están entendiendo. Pablo, saliendo de ese tipo de pensamiento y de esa ideología y de esa forma de pensar inclusiva, de esa izquierda, digamos, tiene una metodología entonces para su querigma es proclamación en griego, su proclamación del evangelio, o de lo que él mismo llama su evangelio. Él dice de mi evangelio. Claro que no es el evangelio de Jesús, pero él dice mi evangelio porque es la enseñanza que él está dando el evangelio, porque es diferente a lo que otros están proclamando, ¿verdad? Pues su metodología era llegar a esas ciudades que vieron ahorita. Miren el primer viaje misionero de nuevo. Miren las ciudades. Vamos a ver ahorita, vamos a ver los 3 viajes misioneros, pero solamente miren dónde Pablo va a su primer viaje misionero. Asia Menor. Asia Menor, esto es... Asia Menor es el paso entre el este y el oeste. Así que imagínense cuán importantes eran estas ciudades. Tesalónica, Éfeso,
Corinto, que está acá en Grecia, pero esas ciudades que Pablo le predica aquí, esas ciudades son ciudades importantísimas de mucho movimiento económico, comercial, cultural, etcétera. Así que Pablo no está yendo a los campos de Galilea. Pablo está yendo a ciudades importantes donde hay gente educada, gente importante. Y esta es la gran cosa, esta es la gran aportación de Pablo. Pablo convierte el mensaje de Jesús de un mensaje del campesinado rural en Galilea en un mensaje a los centros urbanos del mundo. Claro, utilizando un lenguaje que ellos entendían porque era el lenguaje propio de Pablo, como un ciudadano del mundo urbano, ciudadano del Imperio Romano. ¿Qué hace Pablo? Aquí está la metodología, ¿verdad? Cómo Pablo hace su proclamación. Y esto lo tenemos más por Lucas. Pues Lucas nos dice que lo que Pablo hace cuando llega, ¿quién se acuerda? ¿A dónde va primero Pablo? Pablo no va primero a las plazas de Atenas. Pablo va a las sinagogas. Pablo llega a Tesalónica y va a la sinagoga tesalónica. Pablo va a Éfeso y va a la sinagoga de Éfeso. Ok, es bien importante que entendamos por qué. Y aquí comencemos a entender cuáles son los revoluces que le surgen después a Pablo y por qué tiene que defender tanto esto. Ok, para entender eso, hay que entender un poquito de cómo se componían las sinagogas en aquella época, las sinagogas de la diáspora. Probablemente las sinagogas de la diáspora eran sinagogas mucho más importantes y más con mejor construcción que las sinagogas del propio Israel, del propio Galilea, Jerusalén. ¿Por qué? Porque las sinagogas de la antigüedad en estas ciudades greco-romanas estaban financiadas por gente de dinero, no necesariamente judíos. Y aquí viene lo importante, para que vayamos entendiendo cómo es que Pablo llega a este mundo. Los gentiles, cuando digo gentiles de aquí en adelante me refiero a todos los que no son ciudadanos de genealogía judía, ¿ok? Eso es a lo que me refiero. Los gentiles en estas ciudades greco-romanas simpatizaban con el judaísmo de cierta manera. ¿Okay? Tenemos evidencia arqueológica de eso, de lo que estoy diciendo, no es porque lo creemos. Tenemos evidencia arqueológica de eso. Los gentiles simpatizaban con las creencias judías de la época, ¿ok? Con algunas cosas, con otras no. Por ejemplo, no simpatizaban con el kosher. El kosher es la dieta judía. Eso de que solamente puedes comer ciertas cosas, de que no puedes comer cerdo, no puedes comer esto, puedes comer esta sangre, no puedes comer... Eso no, eso como que no nos simpatizan. Mucho menos simpatizaba con la circuncisión, y ya sabemos por qué, eso no hay que explicarlo mucho. Pero simpatizaban con, por ejemplo, el monoteísmo judío. ¿Por qué un ciudadano romano, greco-romano, simpatizaría con el monoteísmo judío? A diferencia de la religiosidad cultural griega, que era mayormente, por lo menos en el vulgo, era más politeísta. Ustedes saben que la mitología griega, ¿cuántos dioses? No sé, cientos de dioses. Desde Zeus, Hera, por ahí para abajo. Y luego, cuando los romanos conquistan a los griegos, convierten todos esos dioses en dioses, pero romanos. Ahora Zeus es Júpiter, Hermes es Mercurio, o sea... Cada dios eventualmente toma otro... Pues en un mundo greco-romano donde tú tienes tantos dioses, Mercurio, y Hermes, y Júpiter, pues ¿por qué simpatizarían con el monoteísmo judío? Simpatizarían con el monoteísmo judío porque en los círculos académicos, intelectuales, elitistas, como en los movimientos que siguen la filosofía griega, como la filosofía socrática, platónica, etcétera, aristotélica, eran movimientos que afirmaban el monoteísmo. ¿Sí? Sócrates, como 500 años antes de Cristo, plantea que hay el uno, el bien supremo. Platón plantea lo mismo y Aristóteles lo perfecciona, diciendo ese uno es el motor inmóvil que lo mueve todo y no es movido por nada. Por lo tanto, la filosofía griega en este ambiente intelectual, ¿verdad?, académico, plantean que la mitología griega y tantos dioses es una cuestión de ignorancia del vulgo. Realmente gente que sabe de esto dice, no, tiene que haber un dios. Claro, ese dios no lo pueden explicar tan fácil. Utilizan el término logos de Heráclito para explicar cómo ese dios se comunica con los seres humanos, porque obviamente es un dios, pero no es un dios relacional, no es un dios que se relacione con los seres humanos, es un dios que creó todo, pero está desde allá de la trascendencia y no tiene nada que ver con los seres humanos. Pero sí creen que hay un dios. Por lo tanto, a estos judíos que hablan de un dios nos gusta esto. Porque suena a este ambiente intelectual, ¿verdad?, de altura, elitista, académico. Así que simpatizamos con el monoteísmo judío y simpatizamos con la moral judía. Porque la moral griega era bien ambivalente, porque si tus dioses son inmorales, imagínate. Y los dioses griegos eran bien inmorales.
se metían con la mujer del otro, mataban a este para meterse con la mujer, eran lujuriosos algunos, otros eran deshonestos, otros eran mentirosos. Si tus dioses son mentirosos, deshonestos, lujuriosos, pues ¿qué se puede esperar de los seres humanos? Los seres humanos son un reflejo de los dioses. Ahora, en la moral y en la ética judía, el Dios judío es un Dios ético, que no miente, que es amor, entonces esa ética la pasa a los seres humanos. Pues este grupo intelectual del mundo greco-romano simpatizaban con el pensamiento judío. Dicen, hace sentido esto de un solo Dios, hace sentido esto de un Dios que es ético, esta moral judía hace sentido. Por lo tanto, me gusta lo que promueve el judaísmo, pero no me voy a circuncidar obviamente, porque eso es una vergüenza, un bochorno, aparte que me puedo morir en el proceso. Porque en una circuncisión la gente se moría. No tienes esterilización, se infectaba, te podías desangrar. Y tampoco me gusta esta cuestión de la dieta y los 613 mandamientos. Pues, ¿qué yo puedo hacer si me gusta el judaísmo, pero no? Pues, yo no soy un prosélito. ¿Qué sería un prosélito? Esto es importante, lo que estoy diciendo, para que entiendan a Pablo. Un prosélito sería un gentil que no tiene genealogía judía, que se convierte al judaísmo. Es decir, ahora yo soy judío de religión y me circuncido, me bautizo y cumplo la ley, cumplo la Torah. Cumplo todo. Cumplo la Torah. Lo único que me diferencia de ellos es que no nací judío, pero soy un prosélito, es como si fuera judío. Paréntesis, yo he ido a 2 sinagogas aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico hay 3 que yo sepa. Una reformada, una liberal y otra ortodoxa. Los ortodoxos son los más conservadores. Yo he ido a la liberal y a la reformada. Y en la reformada, el rabino, yo les pregunté que cómo ellos hacen esto de la conversión. Ellos dicen, no nos interesa que nadie se convierta al judaísmo. A nosotros nos interesa que nos dejen quietos. Literalmente me dijo así. Y yo les digo, ¿y si viene una persona y les dice, miren, yo quiero convertirme al judaísmo? Él dice, si pasa eso, escuché bien, esto me lo dijo a mí, no estoy mintiendo, me lo dijo a mí el rabino, a mí en la cara. Me dijo, si pasa eso, yo tengo aquí una tarjeta de un psicólogo, yo se la doy para que él vaya, probablemente necesita algún tipo de atención psicológica y se trate. Escuché bien. Si regresa después de haber ido al psicólogo, con evidencia que fui al psicólogo, y después de haber ido al psicólogo, todavía me quiero convertir al judaísmo, ¿sabe qué hacen? Le doy la tarjeta de otro psicólogo para que vaya a otro psicólogo, porque a lo mejor ese psicólogo no lo atendió bien, a lo mejor tiene una loquera que ese psicólogo no pudo detectar. Vete a este otro, se va al otro psicólogo. Si después de haber ido al segundo psicólogo regresa y le dice, después de haber ido a 2 psicólogos me he dado cuenta que lo que quiero en mi vida es convertirme al judaísmo, entonces lo aceptan como prosélito y pasa el proceso del bautismo, si no se circuncida, el proceso de la circuncisión. Tiene que pasar por todo eso. La gente se cree que los judíos, ahora los judíos ortodoxos están haciendo proselitismo, eso sí están, lo que nosotros llamamos evangelizar, eso lo están haciendo, pero los judíos liberales, los reformados, no les interesa que nadie se convierta, creen que si alguien se quiere convertir al judaísmo es una locura. ¿Quién se quiere circuncidar a esta altura de la vida? ¿Quién quiere cumplir con toda esta ley? ¿Quién quiere no comer esto o lo otro? O sea, ¿quién quiere hacer eso? Pero es que la gente simpatizaba con esa ideología de la moralidad, de la ética y del monoteísmo. Pues, ¿qué hacían? O se hacían prosélitos, que eran muy pocos los que se hacían prosélitos. La mayoría de los ciudadanos greco-romanos que simpatizaban con el judaísmo y que asistían a las sinagogas, donde eventualmente Pablo fue en todas estas ciudades griegas, eran temerosos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Los temerosos de Dios. Ok. ¿Qué era un temeroso de Dios? Un temeroso de Dios era este individuo que me gusta el judaísmo, me gusta su moral, me simpatizo con el monoteísmo, me gusta ir a la sinagoga, me gusta lo que habla el rabino porque es muy elocuente, me gusta, me siento bien, es más, espiritualmente me ayuda, me gusta esto, lo que está pasando en mi vida, pero nada que ver con la circuncisión, ni con el bautismo, ni con el kosher, ni con los 113 mandamientos. Yo soy simpatizante. Ahora, si tú ibas a una sinagoga, las primeras filas iban a ser de los judíos genealógicos, que cumplían la Torah porque eran judíos, hijos de judíos. La segunda fila, tercera fila, cuarta fila iba a ser los prosélitos, los que se habían hecho judíos y que se habían circuncidado y que sabían la Torah pero que no eran judíos genealógicos. Y por ahí para abajo todos los que estaban detrás eran temerosos de Dios, gente que estaba allí era simpatizante. Ahora, se ha descubierto arqueológicamente que la mayoría de esas sinagogas subsistían y existían por el apoyo económico no de los prosélitos ni de los judíos, de los temerosos de Dios. Esos eran los que sostenían eso. Mirad el nivel que esta gente simpatizaba.
donde tenemos evidencia arqueológica, digo tenemos, yo no soy arqueólogo, ojalá, me gustaría estar ahí excavando y después diciéndole, mira, estuve excavando en Alejandría y encontré una pared. Pero esta gente tiene, por ejemplo, una pared de una sinagoga donde están los mayores aportadores de esa sinagoga, y el primer nombre, en letra más grande que todos los demás, son nombres romanos, que sabemos que no son judíos, son temerosos. Ahora, Pablo llega a las sinagogas, comienza a predicar que Jesús es el Mesías. Los judíos más conservadores, ortodoxos, obviamente no van a cuadrar con Pablo, porque, gente, no es tan fácil. Tú sabes, esto de que Jesús es el Mesías, porque lo dice Isaías 53, porque eso no es tan fácil así. Para un judío en primer siglo, tú decirle eso era como que una ignorancia. Porque él te iba a citar 20 otros textos donde ellos entendían que el Mesías iba a ser un libertador político, nacionalista, que en vez de entrar al templo con un burrito, tenía que entrar con un caballo y con una espada y sacar a Roma de ahí. Eso es lo que se supone que hiciera el Mesías. Así que no era tan fácil Pablo convencer a esta gente de que el Mesías era Jesús, porque Jesús vino a hablar algo completamente distinto a lo que por lo menos en su época entendían que era el mesianismo. El Mesías debía ser esto, que nos librara de Roma. Aún miren, en el año 132 fue la revolución de Simón Bar Kokhba, que se proclamó como el Mesías y la gente creía que era el Cristo. ¿Por qué? Porque le metió mano a los romanos, quería pelear contra los romanos y lo mataron allí en Masada. Allí se metieron en una cueva para esconderse de los romanos. ¿Y qué hicieron los romanos? Pues quédate en la cuevita. Le pusieron una legión, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, se murieron todos allá adentro. Pero todavía en el año 132 se creía que el Cristo era el libertador de Roma, iba a liberar de Roma. Pablo llega a las sinagogas, se da cuenta de que no va a convencer. Cuando sea esto, me hace así, ya para, okay. O vacío, Carlos. No voy a convencer a los judíos de la primera fila, porque esos nacieron judíos, y si yo verlo, miren esto. Ok, vamos a ponerlo en el mundo pentecostal. Digamos que la mayoría que quizás son pentecostales o de tradición pentecostal, porque no somos pentecostales de concilio, yo lo soy, pero probablemente la mayoría están en iglesias que vienen de una cultura pentecostal, así que la mayoría está influenciada por el pentecostalismo. Ok, digamos que tú eres pentecostal en los años 70, 60 en Puerto Rico, y toda la vida a tus papás le enseñaron que para andar en santidad, y oye, yo no estoy diciendo bien o mal, respeto las diferentes posturas, pero que toda la vida le enseñaron, para estar en santidad tú tienes que usar falda, no te puedes poner pantalla, no te puedes maquillar, etcétera. Y de repente llego yo y te digo, ¿sabes qué? Cristo te liberó de todo eso, olvídate, mira, te puedes poner de dar en adelante pantalones, te puedes maquillar, te puedes poner pantalla, y olvídate, porque esto es por justificación, por la fe, no tiene nada que ver con... ¿Qué va a pasar con esos hermanitos y hermanitas que toda la vida estuvieron en la iglesia y le dijeron, no, para tú andar en santidad tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto? Se van a revolucionar. Yo no tengo que ser un experto, ni un doctor, ni un teólogo para saber que se van a revolucionar. Van a decir, pero ¿cómo es esto? Si nosotros toda la vida hemos tenido que vivir así, tenemos que seguir esto y esto y esto, y de repente viene esta a decir que no hay que seguir eso. Pues el grupo más conservador no se va a convencer, porque ¿cómo es que tú me dices a mí que todo lo que yo he sabido y he entendido hasta ahora, tú me lo vas a cambiar ahora de la noche a la mañana? Porque viene este tal Jesús de Nazaret, pa' colmo. Sí, pa' colmo. De Nazaret. Pablo sabe que no tiene mucho que hacer, aunque había algunos que sí se reconocieron y creyeron. Y de la segunda y tercera y cuarta fila, tampoco hay mucho que hacer, porque esta gente ya pasaron el proceso. Ahora dice, después que yo me circuncidé, mano. ¿Sabes? Por poco me muero, me dio infección, y el tipo rabino me dice que yo me tengo que hacer, y tú me dices que no. Y todavía tiene la venda puesta, ¿tú sabes? Y tú me dices, pero cosa que este tipo nos hizo, se le iba a formar un golpe de estado de rabino. Esto es más serio que ustedes, esto es más serio para nosotros, pero en aquel momento esto era un problemón. Pablo sabe que no tiene mucho que hacer con la segunda, tercera y cuarta fila tampoco, pero ¿y con los de atrás? Ese es el campo. Ahora yo voy a convencer a los temerosos de Dios de que tienes acceso. Escucha bien lo que va a enseñar Pablo, y aquí vamos, cuando retomemos el break, vamos a enseñar lo que enseñó Pablo en las cartas. Puedes ser Israel sin cumplir la Torah.
Dios te puede insertar en Israel. Eso es lo que enseña Pablo. Lo vamos a ver. Puede ser Israel, tener el mismo derecho que tiene Israel de accesar a Dios, ser el pueblo de Dios como es Israel. Todo lo que tiene Israel sin cumplir la Torah. ¿Cómo suena eso? Porque ya la Torah la cumplió el Mesías y por él cumplirla tú eres justificado y todo lo que fue justo eres tú justo ahora y ahora tienes acceso no solamente en esta vida al mismo al mismo premio de Israel en la vida, sino después de la muerte también. ¿Cómo suena eso? No había forma de rechazarlo. Esto es un win-win. Esto es un negocio que no hay forma de rechazarlo. ¿Por qué Pablo está tan molesto con los Gálatas? Porque Pablo dice, después que yo les doy esto a ustedes, ahora ustedes vuelven otra vez a eso. Esto es inconcebible. Es inconcebible. ¿Ya? Sí. Bueno, pues entonces vamos a coger ahora 15 minutos. Sí. 15 minutos para que ustedes me hagan preguntas, incertidumbres, aportaciones, visión.